Buenas tardes. Quiero agradecerle a la doctora Sandra y a todo su equipo por la invitación. Y vamos a hablarles acerca de las medidas para el control ambiental. Muy bien. Medidas para el control del medio ambiente. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las generalidades, el asma y otras alergias respiratorias como la rinitis, rinoconjuntivitis, rinosinusitis han aumentado en todo el mundo. Sabemos que 1 de cada 4 personas o pacientes padecen estas afecciones respiratorias. Realmente se han hecho muchos estudios que soportan la evidencia de que evitar la exposición de los alergenos que se encuentran dentro de nuestras casas y alergenos que están fuera de nuestras casas, se llaman alergenos intramuros y extramuros, controlan o son parte importante para poder controlar el ambiente en pacientes alérgicos. Les quería, explicar un poquito rápidamente lo que son alergenos para todos los papás y los niños. Los alergenos no son más, ¿verdad?, que sustancias, proteínas que son derivadas de animales, plantas, hongos y bacterias y que pueden desencadenar una reacción alérgica en un paciente. Entonces, como podemos observar aquí, hay alergenos intramuros, como los epitelios de perros, de gatos, proteínas de cucaracha, orinas y heces de los ácaros. Esos son alergenos que están dentro de nuestra casa. Y los alergenos extramuros que están fuera, que son proteínas de algunos pólenes, pastos, malezas, entre otros, y que desencadenan las reacciones alérgicas en nuestros pacientes. Un poquito hablando acerca de lo que son los antecedentes, pues pueden observar desde que ya de los años de 1921 a 1929 diferentes investigadores se habían percatado de poder realizar medidas para el control del medio ambiente y ellos observaban que al realizar estas medidas el paciente mejoraba notablemente los síntomas de asma y de rinitis alérgica. Y miren, fue hasta el año de 1921 cuando un gran científico, Sturgill Lewin, realizó los primeros experimentos con una cámara climatizada en donde estaba libre de polvo. A esa cámara climatizada le pasaba aire que venía a través de una chimenea y ellos observaron que los pacientes mejoraban notablemente los síntomas de asma. Ya para el año de 1947, otro gran investigador, Rockyman, colocó en las habitaciones de un hospital filtros de aire de partículas de alta eficiencia, acondicionó las habitaciones, le colocó pisos pulidos y él pudo observar que los pacientes mejoraban notablemente la hiperreactividad bronquial. Entonces, nuestra verdadera pregunta como papás, como familiares que tenemos pacientes con niños con asma es, verdaderamente, si todas estas adecuaciones que se realizaron en las habitaciones del sanatorio, del hospital, lo podemos trasladar a nuestras casas. Esto es lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos. Un concepto importante, todas estas medidas de control ambiental se van a aplicar para aquellos pacientes que tienen síntomas, ¿sí? Deben tener síntomas, un paciente debe tener síntomas de rinitis, de rinoconjuntivitis, de asma, dermatitis atópica y además debe tener pruebas cutáneas positivas. O sea, debe tener el paciente pruebas cutáneas positivas más síntomas. Entonces, todas estas medidas del control ambiental son eficientes para estos grupos de pacientes que cumplen estas dos propiedades. Hay muchas medidas para el control ambiental. En estos 15 minutos, bueno, es realmente muy corto, pero voy a hablarle acerca de las barreras físicas y hay barreras también químicas para poder controlar el medio ambiente. Dentro de las barreras físicas, pues tenemos los cobertores antiácaros para los colchones, para las almohadas. Se recomiendan y hay de diferentes tipos de materiales, pero los más usados son los de plástico y los de tela. Los de plástico es importante que ustedes pues puedan conocer
que tienen poros muy pequeños y debe tener el cobertor antiácaros una cremallera o zipper. Y en las telas, los tejidos deben de ser muy finos, ya que eso evita que los ácaros puedan penetrar en la tela del colchón. También hay barreras químicas, por ejemplo, los acaricidas, los insecticidas y ciertos tipos de productos químicos para los hongos, que son los antifúngicos. Observen esta diapositiva electrónica, me gusta mucho porque realmente pueden observar en el inciso A, donde esta es una tela de algodón en donde podemos observar que los tejidos son muy amplios, muy grandes y fácilmente se puede penetrar aquí, el ácaro puede penetrar estos tejidos. En el B pueden observar una tela con tejidos muy finos en donde los ácaros les cuesta poder penetrar esa tela. Este es el tipo de tejido fino que les comentaba, que es importante que los cobertores de los colchones y de las almohadas deben de tener. Y en el C podemos observar un tejido una tela, perdón, con tejidos muy finos, muy fuertes, en donde pues muchas veces los utilizamos para hacer batas de médicos de laboratorio. Y en el último, en el D, podemos observar, ¿verdad? Un tipo de tela en donde no hay tejido y en donde fácilmente los ácaros pues pueden penetrar y también pues otros organismos. Dentro de los agentes químicos, como les mencionaba, hay barreras químicas. Es importante que podamos recordar o que sepamos que los ácaros no son insectos, ellos pertenecen a la familia de los arácnidos y podemos tener el mejor insecticida en nuestras casas, ¿sí? El más caro, el de mejor calidad, pero realmente a las concentraciones que nos llegan a la casa nunca van a matar a los ácaros. El uso de estos químicos realmente no ha sido alentador en muebles y tapizados, por lo que realmente tiene una poca eficacia y debido a la posible toxicidad no se recomienda el uso de estos acaricidas. La sal común, pues observen, la sal común deshidrata los ácaros, así que podemos utilizar la sal común como un método de antiacaricida. El nitrógeno líquido se utiliza también para a nivel profesional para poder matar los ácaros. Y aquí, en esta imagen, en la tabla 2, podemos observar de que hay diferentes sustancias químicas que matan tanto ácaros como cucarachas. Uno de los más conocidos para los ácaros es el benzoato de bencilo y el ácido tánico, que son los más comercializados. También tenemos antifúngicos para poder matar a los ácaros, como la natamicina, y insecticidas muy potentes como el metil-aspirimetos y la ivermectina, que también es un insecticida potente. Aquí les traje esta diapositiva en Finlandia, pues miren, el Estado o el gobierno les permite a ellos en la época de verano echar o sumergir las alfombras en el agua de mar para que puedan matar los ácaros, porque esto los deshidrata. Es importante todo este tipo de educación que hacemos porque realmente ayuda a los pacientes a mejorar su calidad de vida y para poder evitar los alergenos es importante conocer que los ácaros, que son uno de los principales alergenos que se encuentran en nuestras casas y en nuestros hogares, se encuentran, en almohadas, colchones, alfombras, tapizados, cortinas, peluches, juguetes. Por eso es importante cubrir el colchón y las almohadas con una funda, ya sea de vinilo o tela, como les expliqué. Es muy importante que recuerden que debe ser de tejidos o la tela debe de tener tejidos muy finos, ya que esto evita que los ácaros puedan penetrar. Lavar la ropa a una temperatura de 130 grados Fahrenheit o 55 grados centígrados. Esta es la temperatura que mata los ácaros. La Academia Americana de Pediatría recomienda que las casas deben de tener una temperatura por debajo de 120 grados Fahrenheit, ¿sí? Más o menos 45, 46 grados centígrados, y para poder pues matar los ácaros. Y muchas veces necesitamos otras opciones, como por ejemplo el lavado en seco y la utilización de ciertos productos.
Hay que aspirar semanalmente con una bolsa de doble espesor y filtros de partículas de alta eficiencia. Aquí, como les comentaba, pues una alternativa al lavado de agua caliente es el lavado en seco por unos 20 minutos en la secadora. Y otros me preguntarán, bueno, doctora, ¿qué hay de lavado en seco? El lavado en seco realmente no mata los ácaros totalmente, pero pues es una medida que podemos implementar. En México, como al igual de todos los países con clima templado, tropical, la mayoría de los pacientes que tienen rinitis alérgicas no solamente son alérgicos a los ácaros del polvo, sino que son o presentan sensibilizaciones a otros alergenos o aeroalergenos. Por eso es importante no solamente realizar una sola medida para el control ambiental, sino implementar, ¿verdad?, muchas otras medidas, como por ejemplo, la educación del paciente en evitar los alérgenos de mascotas. Ahora en este tiempo de COVID, pues tenemos siempre, como estamos dentro de nuestras casas, el perro y el gato es nuestro mejor amigo. Sin embargo, es importante saber de que el epitelio de los perros, de los gatos, se encuentran suspendidos en el aire durante muchos periodos de tiempo, o sea, se encuentran largos periodos suspendidos. Y muchas veces estos alergenos son transferidos a la ropa del paciente o de otras personas, o son transferidos en lugares en donde pues nunca ha habido animales, por ejemplo, en las escuelas, bibliotecas, ¿sí? Por eso recomendamos que las mascotas deben estar confinadas en una habitación, además deben tener sus muebles, preferiblemente para ellos. Si es posible mantenerlos fuera del dormitorio, una vez que tengamos contacto con los animales, lavarnos bien las manos y cambiarnos de ropa, utilizar en la habitación donde está el animal filtros de partículas de alta eficiencia y lavar las ropas semanalmente. Poder decirle al paciente cuando estamos enfrente de ellos, elimine sus mascotas, realmente es un poco difícil, ¿sí? Ya que se produce una desventaja psicosocial para los niños y los pacientes adultos. Por eso debemos de implementar realmente o darles otras opciones al paciente y a los niños para pues, tratar de que conserven esos animales. En lo que es la habitación de los hongos, mohos y partículas fúngicas, pues los hongos se pueden encontrar dentro de nuestras casas y fuera de nuestras casas. Pues ellos se encuentran en lugares en donde hay mucha humedad, material orgánico y crecen bueno, muy rápidamente. Los lugares al aire libre también se pueden encontrar los hongos, como por ejemplo materiales vegetales, en las tierras, en las hojas, pilas de crecimiento. Por eso es importante, ¿verdad?, controlar todo lo que es la humedad tanto interna como externa en nuestra casa. Dentro de nuestra casa, pues también tenemos mucha humedad en lo que son los baños, las duchas, los tanques, las tanques o basureros de cocina, en las plantas de interiores, en las tiendas de antigüedades y también en las guarderías. Es importante también evitar que el paciente, si sabe que es alérgico a los hongos, a los micelios, pues evitar de estar limpiando en los graneros, estar en contacto con materiales vegetales, cortar el césped, rastrillar hojas. Internamente, si encontramos pues, hongo, deshumidificar con un aire acondicionado que tenga filtro EPA, limpiar las áreas que tengan moho. Utilizamos, bueno, ahora en este tiempo de COVID, soluciones fungicidas o blanqueadores con cloro en soluciones al 10%, y desechar las pertenencias que tengan moho en las refrigeradoras, porque pues muchas veces tenemos alimentos que se llenan y que contaminan todas las refrigeradoras con estas partículas fúngicas. Es importante sacar la ropa debe estar pues bien ventilada, mantener la luz del armario siempre encendida para reducir la humedad. Importante reparar todo lo que son las fugas de las estructuras, en las paredes, limitar el número de plantas que se encuentran tanto en el interior como el exterior y pues evitar vivir en los sótanos. Sí, pues sí, hay gente que vive en los sótanos, entonces pues evitar vivir en los sótanos.
Un poquito acerca de lo que son las almohadas y las alfombras por efecto de los tiempos. Estos son reservorios grandes, los almohadas y los ácaros, las almohadas y las alfombras para los ácaros. Estos tienen un crecimiento mayor en las partes de las casas con alfombras con alfombras colocadas sobre los sofás. El enfoque correcto es cubrir una almohada con un tejido fino, colocarle un cobertor antiácaros y lavarlos con agua caliente para poder controlar el crecimiento de los ácaros. Diversos estudios se han realizado y han demostrado que muchas veces las almohadas sintéticas contienen más ácaro y que aumentan el riesgo de asma que las almohadas de pluma. Pero como siempre, cuando van a comprar algún producto, es importante siempre que pregunten acerca si es una tela muy fina, ya que esto evita que los ácaros pues, puedan penetrar. Un poquito de lo que son las aspiradoras. Este es un filtro EPA, son filtros de partículas de alta eficiencia. Esto es lo que debe de tener sus aspiradoras. Ellas pues fueron introducidas en el año de 1935. Ellas son las aliadas en todas las casas, y la preocupación que tienen muchos pacientes alérgicos es la cantidad de alergenos que se transmite al aire al usar estas aspiradoras. Entonces, siempre les recomiendo que tengan filtros EPA. Un poquito acerca de lo que contamos en las ciudades. En la mayoría de nosotros pues vivimos en apartamentos, y sabemos que entre mayor espacio habitante o habitable hay en un apartamento, menor es la humedad y el crecimiento de los ácaros. Es importante que también conozcan que la concentración de los ácaros es 10 veces más en los apartamentos que en las viviendas unifamiliares. Y en los apartamentos pues, son hospederos de cucarachas, porque ellas son un sitio infectado en donde pues, es una fuente para recolonizar el edificio. Y muchos de ellos tienen temperaturas muy calientes que hacen que las cucarachas se reproduzcan fácilmente. Un poquito acerca de lo que son las cucarachas. Pues estas son casi inevitables, se encuentran en muchos edificios multifamiliares, en apartamentos que tienen calefacción, pobre limpieza, que tengan edificios con pobreza social. Ellas se ubican dentro de las paredes, en las grietas, detrás de las imágenes, y muchas veces, pues, cuando utilizamos algún insecticida, muchas veces a los pacientes alérgicos tienden a exacerbar sus síntomas. Hay algunos productos químicos, como pueden ver en la tabla número 2, el ácido bórico, muy utilizado para poder matar las cucarachas. Se recomienda una fumigación y que utilicen sebo para poder matar estas cucarachas. Estos cebos se hacen con harina, leche, cebollas picadas. Mata el intestino y la cucaracha muere. Conclusiones, bueno, el objetivo de nuestra plática básicamente es mencionarles que el principal objetivo de esto en la intervención, como las medidas de control para el medio ambiente, es disminuir los síntomas en un paciente con alergia. No existe un método único para el control ambiental. Saber de que el tratamiento farmacológico es más efectivo si ponemos en práctica todas estas medidas. Considerar una eficacia de cada uno de los métodos y la aplicación en la vida real, como les dije, lo más importante de todo es poner atención a los detalles, al tiempo, al esfuerzo y al cambio del estilo de vida. Y por último, sean perseverantes en la limpieza Esto es lo más importante como medidas de control ambiental. Gracias.